Les damos una calurosa bienvenida a los oyentes de Radiola Films. Para la realización de este contenido contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en su Programa Nacional de Concertación Cultural en el 2024. Grabando este video podcast desde la Cinemateca de Bogotá, en el hall de la Sala Capital, a puertas de ver el documental Sueños en Concreto. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Radiola Films. Hoy tendremos como invitado a Antón Wenzel, director, editor, guionista y director de fotografía. Nos acompaña también Viviana Gómez, codirectora, productora y guionista. Y también nos acompaña John Alejandro Hernández, protagonista también del documental. Vamos a hablar un poco de la película Sueños en Concreto, una película que busca abrir espacios de diálogo en una sociedad tan polarizada como la colombiana, a través de un relato humano de cómo se construyó el monumento a la resistencia en Cali en el marco del estallido social en el 2021. Bienvenidos al video podcast. Qué gusto tenerlos acá. Lo mismo acá a previas de ver su película y pues bienvenidos. Cuéntenos cómo es esa historia de una pareja de cineastas, alemana y una colombiana, también de la ciudad de Cali, a comentar y a empezar a crear un documental en plena pandemia, ¿no? Sí, pues nosotros, como tú dijiste, ella caleña, yo soy alemán, pero soy colombianólogo, es decir, yo llevo mucho tiempo aquí y he acoplado aquí la sociedad colombiana. Y en ese entonces pues era la pandemia y también empezó el paro nacional en ese año, ¿no? Y pues todos sabemos más o menos qué pasó en ese entonces, pero nosotros como muchos estuvimos en nuestra casa asustados, confundidos, viendo noticias, viendo videos en redes sociales y todo eso y como cineastas realmente en nuestra ciudad con esas circunstancias era el llamado que tenemos que hacer algo. Entonces salimos con la cámara a las calles a ver qué estaba pasando. ¿Y vivían cerca o estaban ahí o solo lo que pasaba por noticias? Hola, bueno, no, gracias por la invitación primero. Nosotros sí, como les cuenta Anton, en ese entonces pues no, desde la casa pues obviamente y en las calles se veía pues todas las manifestaciones, pero hubo un momento en que la cosa también empezó a tornarse pues difícil porque hubo enfrentamientos en las calles, incluso civiles disparando a civiles y nosotros decidimos pues como ir a Puerto Resistencia porque habíamos visto que además era un espacio donde había un estallido como de muchas manifestaciones de distintos tipos, ¿no? Entonces estaba como todo el país ahí reunido, había artistas, había pues la gente del barrio, la olla comunitaria, venía gente de todos lados, estaban los indígenas, había clases de política, colectivos de mujeres, bueno, entonces pues queríamos también como, fuimos con la idea de hacer un corto realmente, como dar nuestro punto de vista como cineastas y resulta que pues la cosa se alargó. Inicialmente fuimos los dos, pero luego decimos que iba solo Anton a filmar y después de unos días y de ir como retratando este microcosmos que era ese lugar, Anton descubrió a través de Alejo y otros pelados que estaban ahí que tenían la idea de hacer un monumento. Y entonces pues me contó y ahí dijimos, no, pues esto es como el hilo conductor de la historia y hay que seguirlo y hay que retratar cómo es que se va a armar esto en comunidad, ¿no? ¿Pensaron en algún momento que ese monumento pues ya es insignia nacional? Dijimos, este es el momento ya del documental, o sea, si lo vieron así tan grande cuando dicen que lo empezaron a bocetar y pensaron, esta vaina va a quedar fuerte en Cali. Sí, pues yo al inicio yo no pensaba que lo iban a lograr, o sea, incluso yo ni siquiera sabía, o sea, que estaban planteando un monumento de 10 metros. Alejandro es el que puede contar mucho más sobre eso. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Sí, hay que tener en cuenta que esta es una iniciativa no solamente del 2021, que se pudo plasmar sí en el 2021, pero esto venía desde el 2019 por la pandemia y demás. En ese
estallido que ocurrió en el 2019, pero no como el 2020-21, tuvieron iniciativas de construir algo, solamente lograron colocar el nombre, ahí fue donde nació el nombre Puerto Resistencia, que incluso ahí donde fue construido el monumento. En una valla, ¿no? Fue que Sí, inició en una valla. ahí en ese, donde están las tres astas, donde está ubicado ahorita actualmente el monumento, ahí decía Puerto Resistencia. Ellos pretendían hacer algo, solamente lograron colocar el nombre, pero entonces una iniciativa de hace mucho tiempo atrás. Incluso durante el estallido en los primeros días, estamos hablando para mayo, en los primeros 5 días del mes de mayo, el profe Giovanni, él tuvo también, digamos, como esa iniciativa de bueno, acá tienen que dejar algo en la historia, construir algo. En ese momento él llevó un monumento pequeñito que representaba ahí a los indígenas, a los afros, a los campesinos, y lo llevó allí y nosotros en ese momento dijimos, uy, tenemos que construir algo. Y ese monumento se entregó allí en el container 1 y todos se enloquecieron, lo empezaron a cargar y que... Pero se pudo plasmar gracias a Juan Carlos en el 2021, que él también tuvo la iniciativa. Ellos dicen que estaban jugando ajedrez y ahí tuvo la iniciativa de construir algo. Él me comentó en algún momento y él dijo, pero yo le comenté, sí, esa iniciativa también se ha venido tocando desde otros espacios, y él dijo, pero no, es que no solamente tiene que ser una iniciativa, sino que empecemos ya. Y él al otro día llegó en la mañana buscando lazos y en las astas. Se empezó se empezaron a cortar, después a hablar y después llegaron como, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer allí? Porque no sabíamos. En algún momento el paisa, un compañero que estuvo en la vocería de Puerto Resistencia, él dijo que quería que quedara un container y encima del container hacer un capucho. Pero entonces, volviendo a la pregunta que hiciste, si fue desde un principio pensado en el símbolo nacional, en un símbolo nacional, sí, ahí podemos ver en la peli que se habla de que debe ser nacional, e incluso en la parte de atrás, en la palabra donde dice resiste, estamos buscando primero Puerto Resistencia, pero sonaba como muy territorial, pero después se llegó a un consenso de colocar la bandera en la parte de atrás, resiste Colombia. Entonces sí, desde un principio claro, se pensó en ese objetivo. Mucha gente se ve identificada por todo lo que pasó, el paro nacional, todo lo que hubo en esa revolución, en esos meses también, la pandemia también llegó en esos tiempos, entonces todo el mundo estaba ahí como, toca hacer algo como sea, desde algún momento. Señor director, ¿cómo fue ese acercamiento a la comunidad, ¿no? ¿Cómo llega una alemana ahí también? Dicen cómo es lo mismo, o sea, que llegan capuchos, gente metida de otros lados y poderse meter con la gente y tener ese acercamiento para llegar a hacer un documental. Pues, como dijo Viviana, nosotros llegamos juntos, ¿sí? Entonces, bueno, claro, primero uno llega y era mucha desconfianza por lo que tú dices, por todo el fake news, toda esa vaina que hay, ¿no? Las noticias falsas y propaganda y manipulaciones y eso. Llegamos como pareja, que tampoco es tan típico, ¿no? Y una colombiana y un alemán, ya es como un poquito raro. Y pues nos fuimos acostumbrando. Al primer día llegamos, ¿será que podemos grabar o no? Y nos dijeron, bueno, pero vaya allá con esta persona que va con ustedes. Pero llegaron con equipos de una vez, con cámaras de una vez. Pero digamos, no es cámaras gigantes, sí, sino pues chiquitas, sí, con el micrófono montado, como no tan... Sí, no tan vistoso. Exacto. Y pues poco a poco yo creo que ustedes se fueron dando cuenta que no somos, llegamos, grabamos y nos vamos, ¿sí? Sino hay otra también sensibilidad, ¿sí? Trata mucho de eso, ¿no? Cómo dialoga uno, cómo comunica, qué forma, qué dice y eso. Pero siempre fue complejo, o sea, con Alejandro siempre había una gran confianza, él también era una persona que se acercaba, ¿sí? También para dialogar justamente. Otros compañeros no, o sea, porque era muy dispersa la vaina, entonces siempre había mucha tensión, obviamente. ¿Cuánto fue el proceso de grabación? Digamos que hubo
tiempos donde había paro, donde había pandemia. ¿Cuánto fue ese proceso de rodaje del documental? Pues yo creo que más o menos un mes estuvo Anton yendo y pues el monumento se construyó en 18 días, ¿no? También fue rápido esa Fue construcción, ¿no? rapidísimo, o sea, como para que no... Sí. Aquí las obras se quedan, ¿cuántos años para construirse? Sí, Y 8, 10 años. estos chicos talentosos lo hicieron en 18 días. Y pues más o menos fueron un poco más de 100 horas de grabación con las que se terminó Yo creo que todo el ellos proceso. empezaron a construir el monumento a la semana y media que yo llegué, que nosotros llegamos, y la grabación fue hasta el día de la inauguración. ¿Cómo es ese proceso de crear el documental? ¿Tú solo ibas grabando a ver qué salía o ya tenías la pista como este va a ser mi protagonista, por dónde va este hilo? Porque me imagino mucho material para llegar a después a edición y a decir, con todo esto qué vamos a hacer, ¿no? Claro, porque la diversidad de gente allá, o sea, grabamos mucho material y no tuvimos una preparación previa, ¿no? Una investigación como normalmente tú escribes tu guión, ya tienes claro los protagonistas, lo fuimos descubriendo en el proceso y cuando supimos el protagonista principal, que es el monumento que se va a construir, supimos, bueno, es el hilo narrativo, ¿sí? Y alrededor fuimos descubriendo personas como Alejandro, Juan Carlos, el indio, mucha gente, ¿no? Pero entonces yo llegaba en la noche a la casa y nosotros vivían ellos siempre viendo el material, evaluando y mirando a la gente y luego en postproducción, en la edición es donde esta película se desarrolló sobre todo, digamos, como está ahora. Okay. Esta es una pregunta para Alejandro. ¿Usted pensó que de algo que estaban, o sea, ustedes construyendo, haciendo patria, iban a hacer un documental que se va a estrenar hoy en la Cinemateca? ¿En algún momento pensaste como esto va a ser un documental y digamos que también es memoria este documental para lo que ustedes están haciendo? ¿O simplemente como allá hay un par de personas grabando, pero a nosotros nos interesa es el monumento? ¿Cómo fue como esa visión tuya? Bueno, en ese sentido nosotros pues estábamos enfocados el estallido, no estábamos como pensando en, bueno, qué se va a poder hacer. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención, por ejemplo, con Anton, era que había muchas personas que llegaban allá a grabar y todo eso, y como para sacar qué es lo que está pasando allá, pero hablando para sacar y desinformar a las personas, desinformar a la gente por medio de los medios de comunicación. Y algo que fue muy bonito y que muchos en ese momento lo acogimos fue que él solamente llegaba, grababa y él no hablaba, sino que hacía una evidencia de lo que está sucediendo en el momento. Entonces, el primer encuentro que yo tengo con Anton fue ahí en el CAI. Y entonces, bueno, yo veo a esta persona, ¿quién es esa persona? Que está grabando allá, está grabando creo que el Derechos Humanos, a don Héctor. Él mueve también, digamos, un medio de comunicación alternativo y tiene una lucha sobre su hijo que fue asesinado por unos policías, y tenía pues allí sus fotos y todo el recorrido que él lleva en esa lucha. Entonces Anton está haciendo como esa grabación allí y él está hablando un poco, pero no hablaba. Entonces eso era muy importante porque pues bueno, ¿qué va a desinformar? Y poco a poco pues él seguía allí hasta que se empezó a construir el monumento y pues sí, en algún momento nosotros pensamos, bacano, porque esto es historia y esta historia va a quedar reflejada en algo. Entonces, en ese sentido, pues bien, no, o sea, no estamos pensando de que, bueno, que más adelante, que va a ser, no. Pero chévere que se pudo hacer este documental, y lo más importante que tú decías algo al principio, que esto lo vea toda la gente, porque este es un monumento construido lamentablemente con sangre, porque representa a unas víctimas que nosotros les llamamos los caídos durante el estallido social, que mató el Estado lamentablemente, y es muy importante que se dé a conocer esa historia. Entonces nosotros estamos muy agradecidos por Anton, por Viviana y por todo el equipo de trabajo, y también por todo lo que se ha logrado, porque es importante que esta historia no se repita. Claro. Otra vez digamos que vamos a referenciar a lo que pasó en pandemia.
y lo que pasaba, lo que estaban diciendo ustedes, se veía en medios que pasaban cosas, pero uno decía, ¿será que sí es verdad? Y para hacer una película no se necesita mucho dinero, no se necesita tener toda la producción, sino realmente tener esa idea y poderla atacar, que fue lo que hicieron ustedes, y vámonos para allá a ver qué sale, ¿no? Muchas veces uno dice, yo estuviera allá, me hubiera hecho un documental, o mucha gente lo pensó también, pero realmente los que tomaron esa decisión fueron ustedes, ¿no? Y como realizadores y como cineastas uno dice, qué bacano que estas cosas pasen acá en Colombia, que se muestren este tipo de cosas y que quede en una memoria visual también algo que pasó en esos años. Yendo como este preámbulo, podemos decir a la audiencia que se necesita mucho dinero para empezar a hacer un documental con la magnitud de lo que pesa este documental, o las cosas van llegando. Los dos, la visión de los dos. Una cosa es el director y otra es la productora. Ella es codirectora también. Nosotros, mire, nosotros somos un equipo, nosotros hacemos la película juntos. Sí, pues esta película es particular porque pues nos ha dado muchas sorpresas y digamos que ella ha ido como mostrando el camino, y de alguna manera estamos contentos porque se ha hecho de la misma manera que se hizo el monumento. Fue hecho como gracias a la colaboración y a la fe y al amor de muchas personas que aportaron lo que tenían a la mano, y digamos que así se hizo el documental. Empezamos haciéndolo nosotros, luego pues a través de mi empresa también, que es Viso Producciones, pero después logramos estar en el Salón de Proyectos y Productores Cinematográficos de FICCALI, que es SAPCINE, del Festival de Cine de Cali, y ahí pues como que se conoció el documental dentro del gremio de cineastas colombianos y se nos sumó mucha gente. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos nuestros coproductores, que son Vinilo Estudio y Futuro Digital, y ellos dijeron, no, pues nosotros nos encargamos de hacer la finalización, que es una etapa de la postproducción, el otro yo hago toda la parte de diseño sonoro. También tenemos productores asociados, 235, Verité, Colombia, y mucha gente fue aportando un granito de arena para la promoción, para la prensa, para la distribución. Incluso se nos han sumado muchos grupos musicales que donaron sus canciones para que pudiéramos usarlas, porque no teníamos dinero para pagar derechos, y ellos dijeron, no, esta película es importante, hay que sacarla, queremos estar ahí, vamos con toda. Entonces, pues es gracias a que hay mucha gente que ha creído en esto y que han aportado que lo estamos logrando y que podemos tener hoy nuestra premier, y eso nos llena de mucha alegría y mucho agradecimiento. Sí, pues primero yo creo que no recomiendo a nadie hacer un documental sin plata porque es pesado, pero lo bueno es si uno tiene su tema, ¿cierto? Y quema por ese tema y lo quieres contar, lo puedes hacer porque la tecnología lo permite. O sea, nosotros fuimos con un equipo chiquito, esto cuando la gente ve la cámara se ríe, ¿cierto? Que con eso una película de cine se puede. Y, por ejemplo, por ese fuego, ¿no? Lo que dice Viviana es que es algo curioso, esta película, este documental se hizo de una manera muy, muy parecida a la del monumento, ¿sí? O sea, primero mucha gente que venían a aportar, ¿no? El granito de arena, un poquito de aire, ¿sí? Mucha gente, y aquí también. Y también es con ese amor al arte, a la dedicación al mensaje, a lo que estaban haciendo, lograron ese monumento, increíble. Y los productores y asociados se montaron, digamos, al proyecto ya viendo la finalizado, solo viendo las imágenes, contándole a ustedes la idea. ¿Cómo empiezan a hacer esas alianzas? Porque he visto también que están en Storylab de Chicken y Egg Pictures, entonces han tenido varias asociaciones. O sea, el Chicken and Egg, esa es una organización muy chévere en Estados Unidos que apoya a documentalistas mujeres, entonces es por Viviana que llega a eso, y era una asesoría dramatúrgica también, ¿sí? De guión. O sea, todo eso, lo que tú dices, todos fueron aportes en servicios, ¿sí? Todo. Ajá, dicen, primero, porque era del pitch, nosotros llegamos, era un pitch contando cómo fue, en qué vamos, mostraron un tráiler, entonces dijeron, no, listo, esto
lo que tú dices, nosotros tuvimos la idea también, queríamos hacer algo, pero no fuimos. Entonces ahora es el momento de también aportar algo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la mezcla de sonido, el diseño de sonido, vamos a hacer el color, vamos a la exportación, todo en servicio, increíble. Okay. ¿Y solo con un pitch? Solo con un pitch. No, Bien. pues solo con un pitch no, sino con sí, esta historia. Sí, no, tan claro, con la historia importante. que tiene detrás. Ajá, y todo claro. lo que tiene de fondo, la historia de la película y todo lo que lo van a hacer. Asimismo el FDC, ¿no? Estaban ahí con apoyos del FDC, están participando. Sí, el FDC pues nos ha apoyado ahora que salimos a salas para toda la promoción y la distribución, y también porque fuimos seleccionados en el Festival de Derechos Humanos de Colombia, y el FDC también pues aportó recursos ahí a través de su estímulo automático de festivales. Bien, yo creo que como ese monumento es algo insignia visualmente para los caleños y para todos los que vivimos ese momento, yo creo que esta película también va a ser una insignia de que el colombiano diga, oiga, vea todo lo que pasó en ese momento, en momentos de crisis colombiana. Cuéntenos un poquito cómo va a ser ese proceso de circulación de la película en festivales, en salas, de dónde vienen, para dónde van, tienen próximas exhibiciones en Cali también, pues la idea es que nos cuenten un poco sobre eso. Pues nosotros, digamos, deseamos también ir directamente a salas después de este festival por la necesidad de ya mostrar la película, o sea que vamos a esperar más, tiene que salir ya, ¿cierto? Y aparte de estas funciones ahorita en cinematecas, yo creo que con una película como esta, lo más importante es después llevarla, ¿sí?, a todo el mundo, ¿sí? Hay algo que llaman la campaña de impacto, ¿cierto? O sea, llevar la película realmente a las comunidades, a los lugares donde pueda tener el impacto que debe tener y que pueda tener, ¿cierto? Ahora en el circuito en el que estamos de cinematecas, pues en Medellín se está mostrando en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Probablemente vamos a estar en el Colombo Americano también en noviembre. Aquí en Bogotá tenemos funciones lo que queda de octubre y también en noviembre, para que se animen. En Cali vamos a hacer una función al aire libre en la comunidad de Puerto Resistencia el 24 de octubre, además en el marco de la COP16. Y luego vamos a tener el estreno en La Tertulia el 3 de noviembre y vamos a seguir teniendo funciones ahí en La Tertulia. Y vamos a estar en Manizales en Cine Espiral, y también vamos a estar en Boyacá. Todavía no han confirmado la sala, pero vamos a tener un par de funciones allá también la primera semana de noviembre en Sogamoso, para que pues estén atentos, nos sigan. Las redes de los distribuidores son @dantacine, la productora es @visoproducciones, y también está la página de Sueños en Concreto en Facebook. Súper, para que nos sigan, para que vean esta película, un documental hecho en Colombia, con una buena y alta calidad visual, y obviamente pues la historia que nos atrapa. ¿Van a hacer ruta de festivales o cómo piensan hacer llegar? Creo que esta película también en el exterior pegará mucho, ¿no? Como documental. ¿Qué han pensado en esa ruta de festivales internacionales? Pues sobre todo creemos que es una película para festivales que están especializados en derechos humanos, o festivales latinoamericanos en distintas partes del mundo, y justamente creo que pues ya empezamos como a aplicar, estamos esperando respuesta de varios festivales, y claro, esperamos poderlo compartir también con una audiencia internacional. Okay. Una última pregunta para cerrar. ¿Están a gusto con su película? ¿Están a gusto o uno como director siempre quiere más, o uno sí como co-director nos faltó esto? Siempre uno pasa algo, ¿no? Mire, yo diría siempre falta tiempo, ¿sí? Uno siempre dice, podría hacer más, pero a mí me gustaría preguntar eso a Alejandro. Si él quedó contento con la película o si... Bueno, lo que yo resalto de la película, primero que todo, es que, digamos, hay un equipo de trabajo muy importante atrás de esta gran producción, pero lo que más, o sea, lo más importante para mí es que, como lo acabo de decir Anton, la idea es esto, que llegue a donde debe llegar, ¿sí me entiendes? Sin estar pensando, bueno, llegamos acá a los cines, no, sino en los territorios, para que realmente
se den cuenta de lo que sucedió en Colombia, porque hay muchas personas que estuvieron y participaron, pero no se dieron cuenta de, o sea, lo que sucedió en Colombia realmente. Entonces, él me ha dicho mucho en ese sentido, es que la película se debe proyectar con las comunidades indígenas, con diferentes luchas, afros y demás, y llevar ese relato y esa historia de nuestro país, porque es una historia que de alguna manera parte, digamos, en la parte política y en muchos sentidos. Entonces, para mí, sí cumple los objetivos y está ese sentir no tanto tan comercial, sino ese sentir de expresar y llevar lo que surgió así de un momento espontáneo y de la nada y que poco a poco se fue construyendo, como también comentaba Viviana y Anton, que fue así como se construyó el monumento, con aportes de las comunidades y de las diferentes comunidades de la sociedad, se pudo construir algo y así mismo se fue construyendo poco a poco esta película, este documental. Entonces para mí sí la supera y el 24 pues también hacemos la invitación, como lo dice Diana, ahí en Puerto Resistencia, ahí en el Parque de la Olla. Es algo paralelo, no está dentro de la COP16, sino algo aparte, sin ningún ministerio y con unas organizaciones, y también por medio de la Vida en Resistencia. Entonces importante y lo esperamos por allá y sí, muy a gusto. Bien, eso es lo que nos interesa, ¿no? Realmente que el público quede a gusto con lo que es y sus protagonistas, esté haciendo parte también protagonista de un documental, y lo mismo siento yo que le ayuda a la ciudad también de, no sé, irte a tomar un cholado y que digan, no, nos toca ir es allá porque allá es donde pasaron cosas, y irnos a tomar la foto y conocer y ver el monumento, ¿sí? Como uno va a Belacázar o a la Plaza Nietzsche, que esto también sea algo que nutra la ciudad y que se empiecen a mover esos, digamos, esos lineamientos entre turistas, entre gente que viene de otros países y dicen, no, yo quiero ir allá a conocer esto porque esto pasó, y saben el contexto colombiano, ¿no? Lo que pasó y lo que pasa ahora con unos parques que hay aquí en Colombia. Entonces, como esos contextos que pasan de la historia colombiana en estos tiempos. Nada, darle las gracias por aceptar también la invitación. Estamos a puertas de la premier de la película de ustedes. Me gusta que pasen este tipo de cosas, de que podamos hablar con el director, con sus protagonistas, a puertas de una premier en la Cinemateca Distrital. Y muchas gracias por aceptar la invitación a el video podcast de Radiola Films. ¿Algo para cerrar? ¿Quieren cerrar con algo? ¿Quieren decir redes? ¿Las recordamos, por favor? Bueno, sí, por favor síganos, acompáñennos, vean la peli. Es una peli con una visión, digamos, muy constructiva, que invita al diálogo, que ojalá sirva para que reflexionemos sobre la historia y que dejemos tanta polarización política que nos, digamos, nos aleja como país, y que nos sigan. Nuevamente redes, @dantacine, @visoproducciones, el monumento, Sueños en Concreto en Facebook. Ok, Anton, para finalizar. Muchas gracias por el espacio. No, yo me uno a las palabras de Viviana. Vengan con sus corazones abiertos y conozcan algo que de repente no conocían antes, o véanse reflejados en algo que ya conocen. John, palabras para cerrar el video podcast. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y también nos unimos a las palabras de Anthony y Diana, y es muy importante pues conocer la historia que marca este documental, y seguimos firmes. Bien, Sueños en Concreto, un documental que se estrena en este 2024. Recuerden que este programa es apoyado por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en su Programa Nacional de Concertación Cultural 2024. Muchas gracias y nos vemos en una nueva emisión. Colombia, potencia de la vida.